Y yo seguí yendo a las 5 de la tarde a ver la novela. Y mire lo increíble, más o menos como a los, no sé, 8, 15 días. La señora me dijo, entonces yo ya comía allá, ¿ah? Y ella me decía, como yo me quedaba ya más de las 6, 7 de la noche, entonces ella me decía, quédate. Entonces yo empecé a quedar allí. Y una vez me dijo, ¿y dónde es que tú vives? Y le dije, en tal barrio. Y me dijo, uy, ese barrio es peligrosísimo. Yo le dije, sí, pero como yo no tengo nada que me roben. O sea, es que cuando uno vive en un barrio peligroso es peligroso, pero si uno tiene algo que le roben. Si no, ¿qué peligroso va a ser? O sea, hello, peligroso para ella, con ese tipo ahí. Bueno, entonces, pero era lindísimo porque en esas semanas que yo empecé a ver la novela, llegaba el esposo ya del trabajo, o sea, el que me había contratado. Y yo estaba ahí. Y como que él decía, ¿y este qué? Ya vive aquí, pues. Pero no decía nada. Yo lo veía como con ganas de criticar, pero no decía nada. ¿Saben por qué? Porque la señora tenía carácter. Y le hacía ti, 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 ti. ¿Sí me entienden? O sea, no, 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 era brava, era brava, era brava, era brava. Ti, 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 ti. Entonces el tipo ni se le ocurría decirle nada. Como todas las señoras tienen que ser. Entonces, de hecho, lo son así. Entonces, ¿por qué la señora era así? Porque después yo me di cuenta que la señora tenía más dinero que él. Era rica más que él. Tenía pizzerías, restaurantes, almacenes de juguetería y tenía plata. Facturaba. Entonces, claro, el esposo le decía, o sea, de una. No decía nada. Va. Yo noté que el tipo empezó, ya cambió conmigo. Cuando él vio que yo ya estaba como allí con la esposa, entonces él como que ya no me volvió a poner ningún oficio. Me terminó. O sea, el tipo nunca me volvió a tomar un oficio y va. Entonces la señora me dijo, ¿usted dónde vive? Y me dijo, véngase a vivir acá para que no se vaya tan tarde. Aquí hay un cuarto. Y le dijo la empleada, arréglele un cuarto. Vaya y trae su chivo y véngase para acá. Ella dijo, chivo, yo ya iba llegando donde mi tío. Saqué el morral, que era así de grande. Me fui en un bus y llegué allá con mi morral. Me acomodaron en un cuarto. Y mi trabajo era llevar las hijas chiquititas al colegio. Yo las llevaba así, eran chiquititas, eran chiquititas. Yo tenía 14 años, eran chiquiticas. Entonces yo las llevaba al colegio. Ellas estudiaban en colegios de monjas, de ricos. Increíble cómo los ricos meten sus niñas donde unas monjas encerradas. ¡Qué susto! O sea, para que las torturen, ¿sí me entienden? O sea, qué susto, o sea, bueno. Y entonces yo iba y se las dejaba allá a esas monjas y yo me iba para la casa otra vez. Por la noche yo tenía que volver a liberarlas, a liberar a esas niñas otra vez de ese convento y ese era mi trabajo durante mucho tiempo. Bueno, yo me empecé a ser muy amigo de ellos. Pues amigo no, yo trabajaba allí, o sea, era un trabajador de ellos, pero yo me gané el cariño de ellos porque yo era absolutamente excelente, es decir, me excedía. ¿Se acuerdan que yo les dije que era la excelencia? Era excederse, no es más, la excelencia no es ser perfecto, es excederse. Entonces yo me levantaba, unos patios gigantes tenían, yo les echaba agua con una manguera, tenían perros así de grande y los perros así de grande también. Yo recogía todo eso, pero yo me volví experto en la barba y entonces ese era mi trabajo. Y pero fue una experiencia espectacular porque, claro, entonces yo comía súper rico. Obviamente yo ya tenía acceso a las neveras, a las bodegas, a la comida, a las frutas. Y un niño comelón,
Y en una casa tan grande pasaba delicioso. Mire lo lindo. Yo empecé a notar, claro, yo los veía que compraban ropa nueva, carros nuevos, no se quejaban. Entonces noten que yo tuve una educación afortunada. Miren lo increíble que es la vida. Ustedes ven, no, sí, hay que empezar con él. No, es afortunada. Encontré esa gente, yo vi el estilo de vida que tenían, mi mente se empezó a llenar de abundancia y empecé desde allí a quitarme la pobreza que había en mi mente. Yo dije, ¿por qué vivía yo así? Mire que la gente es rica, cambian de ropa, cambian de carro, giran cheques todo el día, no se quejan, se sonríen todo el día, hacen deporte, no tienen oficio. Bueno, sí tienen oficio, pero el que ellos les da la gana, etcétera, etcétera, se van de viaje a Dubái y qué increíble, porque yo me empecé a preguntar, ¿por qué hay gente así? ¿Por qué hay tanto pobre? ¿Por qué hay gente así? ¿Por qué hay tanto pobre? Entonces, en esa casa había una biblioteca que yo nunca vi a la gente leyendo allí, pero era una biblioteca grande, con las puertas de roble así gigantes, y ellos se iban de vacaciones y a mí no me llevaban. Pues obviamente yo me decían, quédate cuidando la casa, yo era como un perro, como el perro que cuidaba la casa. Entonces ellos iban a Dubái de vacaciones, yo me iban a llevar a Dubái, yo me quedaba cuidando la casa. Pues obviamente yo era el único viviendo en esa casa y la empleada del servicio también se iba de vacaciones, yo me quedaba ahí en la casa, decía, tiene que cuidar la casa, pilas con los ladrones, no sé qué, écheles balas si van a entrar, alguna cosa, entonces me quedaba en la casa. Yo entraba a la biblioteca y ahí empecé a descubrir el segundo tesoro que alimentó mi vida, y es que empecé a descubrir libros. Yo me metí, claro, en la biblioteca estaba yo solo en la noche y yo empecé a buscar libros y yo veía, ¡ay, qué libro tan interesante! Y el primer libro que encontré se llamaba Tus zonas erróneas, de un doctor americano que se llama el doctor Dyer. Decía, la mayoría de personas quieren triunfar en la vida, pero la mayoría no triunfan porque andan buscando la aprobación de los demás. Decía, si tú quieres triunfar en la vida, jamás busques la aprobación de los demás. Yo, ¡ay, qué interesante! Nunca le paras bolas a lo que diga la gente. La gente normalmente nunca entiende lo que... Y empezaba, papá, y yo, wow, ¿me entiendes? Y yo me hice adicto a leer biografías. Yo leí biografías de Abraham Lincoln, leí las biografías de Newton, leí las biografías de Thomas Alva Edison, de Einstein, todas las biografías que pude me las leí. Pero una biografía que me impactó muchísimo era la biografía de un niño colombiano que vivía en la costa de Colombia, pobre, en un pueblo parecido al que yo había nacido, y ese niño tenía el gran sueño de ser escritor. Empezó a escribir, pero sus padres querían que él fuera abogado. Lo mandaron a una universidad que fuera abogado. El niño se voló de la universidad y decía, y el biógrafo era un biógrafo argentino que contaba su vida, y ese niño se voló de la universidad, se fue y se metió a un cuarto frío en Cartagena de Indias y escribía y escribía y escribía y no tenía éxito y no tenía éxito, y él sentía que no tenía éxito, pero él había jurado que él iba a ser el mejor escritor del mundo, decía el biógrafo. Dice, tenía 39 años y se desesperó tanto que dijo, yo me voy de Colombia, se fue a Ciudad de México, porque en ese momento en Ciudad de México vivía Octavio Paz, Carlos Fuentes, toda esa etapa de la luz de la literatura latinoamericana vivía en México y en Buenos Aires, pero sobre todo en México, Ciudad de México. Entonces ese muchacho se va con un amigo que era poeta, que se llama Álvaro Mutis, ya murió también, y entonces se fueron los dos a Ciudad de México y se fueron como dos vagos, con niños chiquitos, sin nadita que comer. Se largaron a Ciudad de México allá y empezaron a deambular por las calles a conocer gente y no tenían éxito. Tenían que empeñar la licuadora para comer, la plancha, la máquina de escribir. Y sacaban la plancha, empeñaban la licuadora, sacaban la licuadora, empeñaban la máquina de escribir. Escritores, imagínate. Guerreando el centavo todo el día y haciendo tertulias en las tabernas de Ciudad de México, conociendo por ahí uno que otro, viendo qué cositas hacían para sobrevivir, luchando el sueño, decía el biógrafo. Y un día se van con un cacharro viejo que tienen, se van a Acapulco. Y saliendo de Ciudad de México, él iba conduciendo el carro y se le ocurrió una idea brillante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Se le ocurrió esa idea. Entonces él voltea el carro y le dice a la familia, no vamos a ningún Acapulco, nos vamos para la casa. Se sienta enfrente de la máquina de escribir, retoma la idea y dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Espera que aquí no me da la luz. Que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantaba al ver cómo las pailas, las calderos y las anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que a veces habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Lo escribió ese día, todo ese párrafo. Y estaba escribiendo la obra que le dio el único premio Nobel que tiene Colombia, la obra más grande que se ha escrito en lengua hispana después del Quijote de Cervantes. 100 años de soledad. Y eso es algo que les quiero contar esa noche. El cerebro este niño nunca se rajó. Lo imploró todo, lo dio todo, lo practicó todo, lo hizo todo. Y Dios o el universo, lo que sea, le dijo, tenga el regalo, bebé. O sea que a los tibios no le dan el regalo. Esa es la gente que se lo gana. Se convirtió en el único, el hombre más glorioso de la literatura hispanoamericana en su época.